Noticias Monumental a profundidad. 11 de la mañana con 45 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en la segunda emisión de Noticias Monumental. Ayer y estos días ha sido tema la defensora de los habitantes, doña Catalina Crespo. Ayer en una sesión que históricamente es muy aburrida, que es el informe de labores de la Defensoría de los Habitantes. Y bueno, yo tengo que decirlo así, normalmente llega el defensor o la defensora, que es un órgano adscrito a la auxiliar de la Asamblea Legislativa, resulta que da su informe de labores, se hace un pase de honor contando, digamos, lo bueno y lo malo que ha hecho la Defensoría y listo, parte sin novedad. Ayer esa dinámica cambió, Catalina Crespo llegó a la Asamblea Legislativa, dio su informe de labores, y en primera instancia el Partido de Acción Ciudadana fue el que hizo uso de la palabra, lo hicieron dos diputadas de ese partido, doña Paola Vega y Carolina Hidalgo. Las dos le pidieron, una con más fuerza que la otra al inicio, después doña Nilsen Pérez, que se fuera. Después hizo uso de la palabra una de las partes de Liberación Nacional, que es doña Franji Nicolás. Doña Franji fue muy fuerte pidiéndole a la defensora que se fuera. Inmediatamente después aparece Luis Fernando Chacón, que es el jefe de fracción, demostrando la otra parte de Liberación Nacional, donde dice que no hay que atacar a la defensora y que esto podría convertirse en una cortina de humo, no lo dijo textualmente, para tapar el tema de la UPAD, y así siguió la discusión el resto del día. Así es que hay dos posiciones. Hay una posición de que la defensora no ha sido eficiente ni transparente manejando algunas cosas, incluyendo la investigación sobre la UPAD, y hay otra posición que lo que representa es que esto es un ataque a la defensora para desviar la atención respecto a la investigación principal. Yo le pedí a dos exponentes de cada una de esas vertientes que nos acompañara hoy en Noticia Monumental. Doña Nilsen Pérez, diputada del PAC. Doña Nilsen, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un placer, Randall e Ivonne, y acá para servirle. Doña Ivonne Acuña, diputada independiente de la otra versión o de la otra lectura de lo que está pasando. Doña Ivonne, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, Randall. Buenos días. Un saludo a todos los que siguen esta transmisión. Un saludo también a mi compañera diputada Nilsen Pérez, y siempre, por supuesto, un placer y un honor estar como participante de los diferentes temas que se dan en la coyuntura política. Muchas gracias. Doña Nilsen, ¿cómo lee usted lo que pasó ayer? ¿Tiene que irse doña Catalina Crespo? Yo quisiera contar unos antecedentes antes de responderle, porque yo estuve el primer año en la comisión de nombramientos. Me correspondió a mí participar en todo el proceso de evaluación, de entrevista de todas las personas que concursaron para la Defensoría. Por tres elementos, la fracción desde un principio comenzó a decir que no estaba de acuerdo con el nombramiento de doña Catalina, pero quiero hacer referencia a dos fundamentalmente. Uno de ellos es el conocimiento y la profundización y el manejo que ella tiene sobre el tema de los derechos humanos. Considerábamos que su conocimiento era débil. Y eso fue público hace dos años, eso está registrado en las actas y en los diferentes medios. Y el otro tiene que ver con que ella necesitaba conocer más, profundizar en el conocimiento del Estado costarricense y de la gestión pública. Un tercer elemento que fue como la gota que derramó el vaso fue la utilización de imágenes de personas pobres para promover su candidatura por medio de una campaña que ella montó. Al año que ella presentó el informe, yo misma, porque yo hablé en ese momento también por el informe, reconocí la robustez del informe, le reconocí a ella, pero en esta ocasión, igual que para el año pasado, yo me dediqué completamente a hacer un análisis profundo del informe y a compararlo con los informes pasados. Y generé ayer, la primera intervención fue la mía, de 10 minutos, 5 o 6 elementos de fondo que cuestionan el informe y que yo concluyo con que la presencia de doña Catalina en la Defensoría
ha disminuido y ha debilitado su magistratura de influencia, condición que es muy importante para una defensora y para poder mantener y fortalecer la Defensoría de los Habitantes como una institución que vela por las necesidades y los intereses de todas las y los costarricenses. Entonces, ante el debilitamiento de la figura de doña Catalina por elementos totalmente objetivos a los que se le ha demostrado y hay evidencia en su informe, por la opacidad en la presentación de datos, por la ineficiencia presupuestaria que pasa por 15 plazas que no ha logrado llegar, por las denuncias que tiene del tribunal a lo interno, por el proceso de amparo contra la Defensoría. Solo el 55% ha fallado en contra de la Defensoría, porque la inversión en materia de capacitación para poder fortalecer el índice de apoyo a los derechos humanos, que están bajo apenas 59 sobre 100 puntos, es evidente de lo que pasó. También porque hay un conflicto interno, y eso es de conocimiento público, entre la defensora y su consejo de directoras y directores. Hay un problema de gobernanza. Entonces aquí vemos elementos objetivos, aquí vemos elementos que la presencia de doña Catalina en la Defensoría no está contribuyendo con la Defensoría como una institución que queremos todas las y los costarricenses, que la hemos defendido y que tiene ya casi 3 décadas de estar trabajando y velando porque no haya abuso por parte de las instituciones del Estado costarricense contra sus ciudadanos, contra sus habitantes. Doña Nielsen, perdón, pero entiendo sus cuestionamientos, pero los años anteriores no habían pedido la renuncia como ayer. La única diferencia, permítame, la única diferencia de los años anteriores a esta es la investigación de la OPAD. Es la única diferencia. Entonces, yo entendería inclusive si usted se sienta hoy y me dice, ¿sabe qué? Sí, queremos que se vaya porque ha llevado mal la investigación de la OPAD. Yo entendería eso, porque a veces me parece, y se lo digo con todo respeto, que están intentando arropar en la solicitud de que se vaya por el tema OPAD temas que ya son añejos, porque en el tema del currículum de la Defensora de los Habitantes, yo hice un debate aquí, indudablemente doña Catalina tenía, comparto o no comparto con ella ideológicamente, el mejor currículum de las candidatas y el candidato que había, doña Nielsen. Como le digo, este es el segundo informe que presenta doña Catalina, y para el primero hicimos una valoración objetiva y reconocimos el avance. En esta segunda ocasión hacemos igualmente, y usted puede profundizar en mi intervención, y hacemos una valoración también objetiva, verificable, con datos sobre la opacidad, la poca transparencia. Pero aquí hay un elemento también, y hay contradicciones también, y están documentadas, pero aquí hay un elemento, es que con UPAD o sin UPAD, doña Catalina en este momento tiene debilitado su fuero, tiene debilitado la magistratura de influencia, y eso no le sirve a la Defensoría de los Habitantes de este país. No es porque ella puede seguir como ciudadana en todo este proceso, pero por la UPAD. El tema no es la UPAD, el tema es que si yo como defensora de los habitantes le pido a mi equipo e instruyo a mi equipo técnico que quiten el nombre de una persona del informe, si yo paso 2 meses y no informo de que hay un extravío de una información, que no se pudo extraer una grabación, si yo entro en contradicciones y si yo miento, la magistratura de influencia de la Defensora de los Habitantes se está desboronando, y eso no le sirve a la Defensoría de los Habitantes. Y eso es lo que está pasando aquí. Ella está en el ojo del huracán porque se ha sometido a contradicciones, a poca claridad, ha faltado la verdad. Entonces, no es un tema personal contra doña Catalina, es un tema de defender a la Defensoría de los Habitantes, que es una institución que queremos blindar. Doña Catalina ya ha perdido esa magistratura de influencia para poder representar a esta institución. Doña Nielsen, y le agradezco a doña Ivonne, ya le voy a dar la palabra a doña Ivonne que haya tenido paciencia, pero doña Nielsen, vamos a ver, la Defensora de los Habitantes, llámese como se llame, y sea quien sea, fue electa, vamos a ver, iba a decir popularmente, no fue popularmente, pero en la Asamblea Legislativa reside la soberanía del pueblo. Entonces uno puede decir, bueno, los representantes del pueblo escogieron a la Defensora de los Habitantes. Imagínese usted que por las contradicciones juzgáramos al presidente de la República, por ejemplo.
Entonces, si a usted no le gusta o a mí no me gustan las decisiones o me parecen contradicciones, entonces yo podría pensar que el presidente habría perdido esa magistratura de influencia por la que ustedes están intentando quitar a doña Catalina, doña Nielsen. Hay un órgano que se llama la Defensoría de los Habitantes, que es adscrito a la Asamblea Legislativa, y también la misma ley establece cuáles son los mecanismos para la destitución, el faltar a la verdad, esa disminución de la magistratura de influencia, esa pérdida de credibilidad. Hay méritos suficientes para que se inicie un proceso tal y como corresponde. Para mí, y siempre lo he defendido y lo voy a defender, el marco democrático y nuestra institucionalidad democrática, el debido proceso. En el caso de la UPAD hay un debido proceso, tanto político, que hemos apoyado siempre todas las mociones de investigación y de ampliación de los plazos. Hay un proceso judicial también que corresponde, y a lo interno hay procedimientos administrativos. Entonces, me parece que acá está exactamente en la misma línea. Estamos pidiendo que se sigan los procedimientos, porque es la persona que es responsable por velar por las necesidades e intereses, es la institución emblema en materia de derechos humanos de este país. Y ya tuvimos una defensora que también fue puesta en tela de juicio por sus actuaciones, por haber utilizado una empleada doméstica para evadir impuestos, y ella tuvo que salir, ella tuvo que renunciar, porque ya si se pone en contradicciones de este nivel, no nos sirve una defensora que no defienda, que no tenga legitimidad para poder hacer su trabajo. Y además, con toda la crisis de gobernabilidad que tiene a lo interno, ella no tiene tampoco equipo de trabajo, y eso fue evidente ayer en la Asamblea Legislativa. Doña Ivonne, usted ayer dijo en la sesión legislativa, cuando estaba esta discusión en lo más caliente, que la Asamblea Legislativa había caído otra vez en el error de desviarse del tema de fondo, y creo que no lo dijo con estas palabras, pero yo lo interpreté así, y de irse con la cortina de humo. ¿A usted qué le parece lo que pasó ayer y lo que nos ha dicho doña Nielsen esta mañana? Gracias, Randall. Bueno, sí, efectivamente mis palabras iban por esa línea que usted acaba de decir, y la sostengo. Creo que la señora defensora vino a hablar de su informe, rindió su informe, y como en cualquier otro año, nuestra responsabilidad era hacer apuntes del informe que ella presentaba y poder hacer una devolución como corresponde, como bien lo ha dicho Nielsen, de ese órgano adjunto a la Asamblea Legislativa, adscrito a la Asamblea Legislativa, y que pues tiene que rendir un informe. Desafortunadamente, sí, al PAC no le sirve, tal cual lo ha dicho la diputada Nielsen Pérez, al PAC no le sirve que Catalina, una defensora de los habitantes, que se ha puesto la camiseta en denunciar las desafortunadas acciones que nacen y vierten de Casa Presidencial, y lo digo de esta forma porque fue el PAC el que inició, y bien lo dijo la diputada Nielsen, fueron ellos los primeros que intervinieron en sus disertaciones, y que a lo largo y ancho de sus manifestaciones estaban adscritas a el tema de la UPAD. Por supuesto que no le sirven, por supuesto que no le sirve una defensora que entra a Casa Presidencial de oficio, una defensora que denuncia ante la Fiscalía los hallazgos, una defensora que cuando se da cuenta que de alguna forma misteriosa la persona encargada del audio, donde precisamente los minutos que se pierden de la investigación de las declaraciones son las del señor presidente, quien, recuerdo, es imputado y figura como imputado en la investigación en la Fiscalía y otras más, como 5 más. Ella hace la denuncia frente a la Fiscalía, y además abre un procedimiento dentro de la Defensoría de los Habitantes en auditoría interna para llegar hasta el fondo de cómo fue que pasó eso, cómo fue que se perdió ese audio. Ahora, yo quiero decir varias cosas, y parte de lo que dije ayer es que a mí me da pena ajena, Randall, es decir, da pena ajena escuchar a una bancada oficialista que se agarra del tema UPAD para pedir la renuncia de Catalina, que se agarra del tema UPAD que nace y vierte de Casa Presidencial del señor Carlos Alvarado, presidente de la República, para pedir la renuncia de Catalina, cuando ella ha tomado los pasos que debe tomar. Si nosotros, y usted lo dijo, si pidiéramos la renuncia por opacidad,
que opacidad, falta de transparencia en la función pública, de una casa de cristal que ya se quebró en 1000 pedacitos. Si nosotros pedimos la renuncia por contradicciones de un gobierno que un día viene y dice una cosa frente a los costarricenses, de un plan de reactivación económica que todavía lo estamos esperando y sus mismos ministros contradicen, si pedimos la renuncia por poca claridad, si pedimos la renuncia, o sea, aquí podría yo pasar toda la mañana. Yo no escucho, los veo muy contentitos a los compañeros de la bancada oficialista pidiendo la renuncia de la señora Catalina, pero yo no los escuché pidiendo la renuncia del señor Carlos Alvarado, quien sí figura como imputado en esta investigación. Entonces, por eso dije ayer que desafortunadamente se desvía la atención y se levanta una vez más una cortina de humo, porque bien lo dijo la diputada Nilsen Pérez, no le sirve al PAC una defensora en la Defensoría de los Habitantes que se haya armado de valentía y que haya hecho las denuncias correspondientes. No le sirve. Y sí también le dije un par de cosas a la señora defensora el día de ayer, específicamente en el tema de mujer, porque ellos han entrado al INAMU a ver qué está haciendo el INAMU por la mujer, y le cuento que está en el informe, pero que a mí me gustaría ver un poquito más de proactividad por parte de la Defensoría en intervenir en el INAMU, por ejemplo, un INAMU que tiene un ahorrito un ahorrito, escuche esto, de entre 8,000 y 10,000 millones para hacer un edificio en tiempo de crisis. Y cuando se le pregunta a la señora ministra Patricia Mora, en la comisión de la cual Nilsen y yo somos parte, de la Comisión de la Mujer, ella viene y con bombos y platillos nos ponen un informe que han tomado 204 iniciativas en el tiempo de COVID para la mujer. Pero cuando esta diputada le pregunta cuántas de esas iniciativas vierten directamente del INAMU, solo 4. Y cuando le pregunta que cuáles 4 no me las sabe decir, lo que hace es pasar páginas y páginas y se enoja porque yo hago mi control político y ejerzo mi responsabilidad como diputada de la República de pedir cuentas a esa jerarca que está frente al tema de mujer. Entonces, es desafortunado, es muy desafortunado. Perdemos una oportunidad de oro de agarrar ese informe y decirle a la señora Catalina, mire, doña Catalina, en el tema, por ejemplo, de los bonos proteger, yo quiero saber, y le dije ayer a doña Catalina, quisiera más injerencia por parte de la Defensoría de los Habitantes en ver por qué el PAC, que recibió millonadas de dinero para que llegara a la gente que realmente lo necesitaba en esta crisis del COVID, se le dio ese dinero a privados de libertad, a funcionarios públicos, a pensionados, y ahora dicen que no les alcanza la plata. Doña Ivonne, por supuesto que si son malos administradores. Entonces, ¿por qué no entrar por el fondo en el informe, hablar con la señora defensora en el tema OPAT? Ni rojo se ponen. Doña Ivonne, pero entonces Catalina Crespo es mala defensora. Yo no creo que doña Catalina Crespo sea una mala defensora. Sí, pero no ha hecho nada de lo que usted le ha reclamado. No, doña Catalina y la Defensoría de los Habitantes ha entrado, y en su informe usted lo puede leer, ha entrado a medir, ha entrado a las instituciones a denunciar lo que está ocurriendo, ha atendido las denuncias correspondientes, y la única crítica que le hice el día de ayer fue: yo quisiera ver un poquito más de injerencia por parte de la Defensoría de los Habitantes, específicamente en estos 2 temas que le mencioné. Pero mi preocupación es que se desvíe la atención de los temas que realmente son importantes dentro de las funciones de la Defensoría de los Habitantes, y que se lleve este tema a un tema de la OPAC, donde, vuelvo y repito, se desvía la atención hacia ella, cuando la atención no está sobre Catalina. La atención está sobre el mandatario Carlos Alvarado, quien figura como imputado en esta investigación. Voy a acordarme de esa frase para algo que le preguntaré ahorita. Pero ¿a usted qué le ha parecido el manejo de la investigación de la UPAD por parte de doña Catalina? Yo creo que doña Catalina ha tomado los pasos correspondientes de oficio, intervenir en casa presidencial. Obviamente esto es algo histórico, nunca había ocurrido en nuestra historia, y tengo que decir que nuevamente el PAC rompe un récord de dejarnos con una casa presidencial que ha sido intervenida de oficio por la Defensoría de los Habitantes y allanada por la Fiscalía, y muy desafortunado. Creo que en el caso específicamente del extracto que se sustrae, se pierde, ya eso lo dirá la Fiscalía y lo dirá la investigación del Departamento de Asuntos Internos de la Defensoría, que yo le dije ayer a la Defensoría, a la defensora, doña defensora de los habitantes, doña Catalina, yo le pido a usted de forma vehemente que usted llegue hasta el fondo. ¿Quién le pidió a esa persona borrara
porque casualmente el extracto que se pierde es la respuesta del señor presidente y el señor Víctor Morales. El resto del audio ahí está. ¿Cómo es que se pierde así, del segundo 1 al último segundo, donde habla el señor Víctor Morales y el señor presidente? Yo le pedí a ella de forma vehemente que llegara hasta el fondo. Pero ella no debería... Doña Ivonne, perdón, ella no debería de asumir la responsabilidad política por eso, porque se pierda el audio, por hacer un protocolo que es más afinado el protocolo de la graduación de los preescolares. No debería ser la responsabilidad de ella el tema de asumir la responsabilidad por el tema del audio, por el tema del protocolo de que tenían que ir vestidos de negro y ponerse serios. ¿No debería ella asumir esa responsabilidad? Otra vez yo creo que nos desviamos de lo que es realmente importante. No, va a ver que no. Le prometo que en unos segundos se va a dar cuenta que no, pero respóndame eso, por favor. Yo quisiera que no se desvíe la atención y que se levante una cortina de humo nuevamente. Si la señora defensora no hubiera elevado esto a la fiscalía, si ella no hubiera denunciado esto a la fiscalía, de la pérdida de ese audio, si ella no hubiera perdido auditoría interna que hiciera una investigación, yo diría que probablemente esta diputada estaría pidiendo la renuncia de esa defensora el día de hoy. Pero si vamos a pedir aquí responsabilidades, asumir responsabilidades políticas nuevamente, entonces ¿para qué vamos a esperar la investigación de la fiscalía? Pidamos de una vez responsabilidades políticas que fueron otorgadas por todos los costarricenses sobre Carlos Alvarado, sobre un presidente que como topo firma un decreto para violentar nuestra constitución política en su artículo 24 y su intimidad y la mía, Randall, y la de todos los costarricenses, violenta el principio de reserva de ley de esta Asamblea Legislativa, pretendiendo hacer un decreto y pasarnos por encima una vez más, y además violenta la ley sobre el manejo de datos sensibles y va a un servidor en el exterior hacer manejo de información de los costarricenses. Entonces sí sentemos responsabilidades políticas, porque yo no veo a un Carlos Alvarado haciendo sus denuncias, más bien lo que hizo fue esconder a su séquito de seguidores, a todos los que estaban figurando en esa investigación y los colocó en otros lugares. En lugar de pedir renuncia, doña Nilsen, pida renuncia a esos muchachos. Yo no la veo a usted siendo vehemente también como control político que debe ejercer los diputados de la República, pidiendo el despido de estas personas que violentaron nuestra constitución política, Y en este tema tengo que ser vehemente, porque ya basta de estar desviando la atención hacia temas que no son los que son relevantes. Si usted tiene que criticar, si usted tiene que entrar por el fondo al informe, en buena hora, pero en la disertación de los diputados que el día de ayer pidieron la renuncia de la señora ministra, yo no vi por el fondo ninguna discusión. Todo tenía que ver con el tema de la OPAT, pidiendo la cabeza de una persona que sí hizo lo que tenía que hacer e ir ante la fiscalía y pedir a auditoría interna que abriera una investigación. Doña Ivonne, brevemente para devolverme. Bueno, está bien, por el orden, doña Nilsen. Sí, yo quería, nada más reforzar el planteamiento de que aquí la intervención de ayer de la fracción de mis compañeras y la mía fue por el informe, y aquí está documentado, y no fue por la UPAT. Y igual este espacio yo voy a reafirmar eso porque tengo la evidencia, tengo los documentos, están los audios, las incoherencias sobre datos confidenciales, la insuficiencia presupuestaria, la persecución sindical, la falta de transparencia, la invisibilización de datos y el abandono de temas importantes en materia de derechos que doña Catalina ha hecho. Ha limitado su magistratura de influencia. Al país no le sirve, doña Catalina, a la Defensoría no le sirve, doña Catalina, a la democracia y a nuestra institucionalidad democrática no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque cuando una persona que su principal valor tiene que ver con la magistratura de influencia, con esa legitimidad, con que cuando ella habla se sabe que es contundente su posicionamiento, pero cuando hay contradicciones, hay mentiras, eso no ayuda. Además, a quien se le perdió parte de la información de este famoso audio es a la señora defensora. Ella es la responsable, ella es la que tiene que dar cuentas. ¿Qué fue lo que pasó?
Es muy importante también, doña Ivonne, yo coincido con ustedes de que el INAMU tiene un superávit ahí que están ahora luchando para dedicar una parte importante para las mujeres, pero también conversemos sobre el superávit que tiene la SUTEL, que no son 10,000 millones, aquí estamos hablando de sumas de 300 millones, pero de dólares. Entonces también conversemos sobre esos presupuestos, veamos el tema del superávit desde una forma integral y amplia. Sí me parece, aquí no es que al PAC no le sirva o sí le sirva a la señora Contralora, aquí es que al país no le sirve una Contralora que ya ha sido cuestionada, ha sido ridiculizada. Ustedes ven programas de radio y ustedes pueden ver las contradicciones. Ha sido ridiculizada. Eso no le sirve a nuestra democracia. Doña Nielsen, pero digo, es que si usted usa ese argumento, el presidente tiene que haber sido hace un año, porque también hay, usted ha visto los memes del presidente, son 1000. A lo que me refiero es que ustedes, el PAC me refiero, es el que ha puesto sobre el tapete incluso la desaparición del nombre de Rodolfo Pisa del informe. Y que está ahí, de paso, sí está en el informe. Sí, por supuesto, pero digamos, ayer una de las directoras de área, la de políticas públicas, si no me falla la memoria, dijo que fue la defensora la que pidió borrar el nombre, doña Nielsen. Quien puso ese tema sobre el tapete no fue ayer en el plenario, fue Carolina Hidalgo, la diputada del PAC, en la comisión. Entonces, yo entiendo lo que usted me dice de que ha estudiado 3 años este tema y que hay un montón de contradicciones de la defensora de los habitantes, pero me parece que el elemento diferenciador este año por el que piden la renuncia es la OPAT. Yo le repito, doña Catalina tiene 2 años de estar ahí y el primer informe reconocimos los avances y con la misma rigurosidad que revisamos el primer informe, con esa misma rigurosidad revisamos este informe e igualmente hicimos el análisis comparado. Y aquí no estamos hablando de la UPAD, aquí estamos hablando del informe y de cómo se ha bajado el nivel de esa magistratura de influencia, cómo ya no se toma en serio lo que la defensora dice por las contradicciones a las que ha llegado. Y como vivimos en un sistema y en una institucionalidad democrática, hay procedimientos que ya hay en este momento en curso, como ustedes muy bien lo saben y todo el país, por la vía judicial. Hay procedimientos de investigación por el tema de UPAD, por la vía administrativa y también por la vía política. Y en este caso, ante un cuestionamiento tan delicado como es el debilitamiento de la magistratura de influencia de la señora defensora, es recomendable que la Asamblea inicie un proceso para valorar precisamente ese debilitamiento de su magistratura de influencia. Yo no estoy acá porque no soy integrante de la comisión de UPAD, mi lectura no es desde la UPAD, mi lectura es desde la magistratura de influencia que ella ha perdido como defensora y que eso no le sirve a este país y no le sirve a la defensoría de los habitantes ni a los habitantes de este país. Doña Ivonne, ahorita le voy a hacer una consulta a las dos, pero ahora que hablé del tema de Rodolfo Pisa, entonces ahí está, borrado de una parte, decía Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia, y se cambió y se editó por el Ministerio de la Presidencia, y ayer mandaban por arriba y por abajo fotos de doña Catalina con don Rodolfo. ¿Eso no le parece responsabilidad de doña Catalina? Primero quisiera decir que Nielsen se refiere al tema de la pérdida del audio, pero quiero recordarle, señora diputada, que en Casa Presidencial también hay un audio, y que doña Catalina solicitó a Casa Presidencial que compartiera el audio, y ahora resulta que el audio también tiene problemas técnicos, y entonces yo no la veo a usted pidiendo la renuncia de esa gente, yo no la vi a usted siendo vehemente pidiendo la renuncia de la señora Patricia Vega ante el PANI, en su incapacidad, en su inoperancia ante esa institución, su opacidad, su falta de transparencia. Esas son las cosas que uno no termina de entender, Randall. En el tema de Rodolfo Pisa, sí aparece el nombre de Rodolfo Pisa en el informe. Yo sí estoy yendo a la comisión de la UPAD, aunque no soy miembro de la UPAD, estoy yendo de forma regular a las sesiones de la UPAD, porque a mí este es un tema que me interesa, es un tema que yo sí voy a entrar por el fondo a ver qué fue lo que ocurrió, porque no estamos hablando de cosas menores. Y en esa comisión, la señora Carolina Hidalgo, como abogada que es, omite y casi que se burla del colegiado, del órgano colegiado del Colegio de Abogados, diciéndoles que es una interpretación de ellos.
Además de eso, doña Nielsen, ayer en su intervención y en la intervención de Carolina, ustedes se refirieron a temas de la OPAT, sí, que estaban en el informe, efectivamente, que sí venían ahí en el informe, no fue que Catalina no los incluyó, venían ahí, pero usted se refiere a la ficha de Limas y que no contenía datos sensibles, y resulta que sí contiene datos sensibles, y el presidente de Limas se dejó decir que no, y sí contiene datos sensibles. Entonces, lo que vemos aquí es un PAC, una vez más, manipulando la información, que yo siempre lo he dicho y lo repito, los reyes del fake news son el gobierno, PAC y su bancada. Diputados dando declaraciones a medios de comunicación para inducir error sobre temas, el nombre de Rodolfo Pisa no está ahí cuando sí está, como que ella había mentido en cuanto a la ficha, pero no, sí tiene información sensible la ficha, sí la contiene, orientación sexual, enfermedades, si tiene alguna enfermedad importante, sí hay información sensible en esas fichas, y aquí podría seguir yo. Entonces no se vale inducir a error a la opinión pública, y eso es lo que hace el PAC una y otra vez. Y si eso no fuera cierto, y yo digo todas estas cosas porque por el fondo no tienen que ver con el informe, pero sí nos demuestra cómo opera el PAC siendo PAC, que es inducir error a la población. Le presenta un plan de manejo de reactivación económica con bombos y platillos, y mire, yo le pregunto el día de hoy aquí, ¿a dónde está ese plan? ¿A dónde está? Un plan que se presenta en un proyecto de ley a la Comisión de Hacendarios sobre utilizar el superávit de diferentes instituciones, y las instituciones mismas vienen a decirnos que no tienen cómo dar esa plata. Eso son cortinas de humo, Randall. Y mire, yo le hablo como diputada, pero le hablo también como representante de costarricenses, que un día sí y otro día también escriben hartos de estar viendo cómo el PAC manipula y cree que ya el costarricense puede seguir comiendo por ello. Aquí voy con la pregunta para las dos, porque realmente es un problema existencial que tengo desde ayer. Yo vi la sesión ayer, me entretuve muchísimo, se los voy a confesar, como pocas veces viendo la sesión legislativa. De hecho, me ha parecido el informe más entretenido que ha dado un defensor o defensora de los habitantes. Pero después en la tarde, cuando volví a verlo, yo dije, suave, aquí algo pasó. ¿Por qué? Porque resulta que las dos partes le están poniendo atención a un tema que, si me lo permiten, y con el permiso de la Defensoría de los Habitantes, es peccata minuta. O sea, aquí el centro de la discusión está en la vía penal. Y entonces, quien debería de sentir esa presión bien habida, digamos, una presión en el buen sentido de la palabra, es la fiscal general Emilia Navas y la sala tercera de la Corte, y no Catalina Crespo. Entonces, no importa con cuál versión uno se quede de las dos que ustedes tienen. Discúlpenme, pero ninguna de estas es importante. Lo importante es que hay una sala tercera de la Corte, ¿verdad?, dirigida hasta la semana pasada por el magistrado más cuestionado en la historia del Poder Judicial, que de hecho creo que cuando yo nací ya era magistrado, bueno, no, un poquitico, yo estaba en el kinder cuando llegó a ser magistrado, cuestionado por una comisión legislativa en los 80s, suspendido 2 meses por el caso del cemento, que puede anular incluso un proceso que no importa si es Carlos Alvarado o cualquier otro, es un proceso legal contra el presidente de la República, y los diputados se concentran en la Defensoría de los Habitantes, cuyo resultado de la investigación va a ser un papel que ni siquiera es vinculante. Y entonces no le estamos poniendo atención al foco real importante de las cosas. ¿No le parece, doña Nielsen? Cuando yo hablo de que la magistratura de influencia ha sido debilitada, es porque la Contralora General de la República no le recibió documentación vinculada con el tema de la UPAT a doña Catalina. Porque la fiscalía ya estaba... Porque eso ya está en la vida judicial. ¿Por qué doña Catalina, en el momento que esto se abre en la vía judicial, doña Catalina ya no puede continuar? Porque por sus competencias ahí se evidencia que ella no conoce el funcionamiento de la institucionalidad pública, y parece que tampoco quiere aprender, porque eso ya está judicializado. No le corresponde a ella seguir llevando a cabo una investigación, le corresponde ahora al Poder Judicial. La investigación política se encuentra en la Asamblea Legislativa y es potestad de las y los diputados, donde ella puede ir como testiga. Doña Nielsen, por otro lado, a nivel administrativo. Entonces, doña Nielsen, perdóneme, pero ¿por qué no piden la renuncia de Jesús Ramírez? Bueno, Randall,
nosotros en la fracción... Digo, hablando de discúlpeme, pero hablando de magistratura de influencia, entonces no se concentren en Catalina Crespo, y hacen esto, sino van y piden la renuncia de Jesús Ramírez, y de paso podría ser, se lo planteo como una posibilidad, de los otros 4 magistrados de la Sala Tercera, que hizo un show jurídico absolutamente ridículo, doña Nielsen. Sí, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la reelección de Jesús Ramírez, eso está también igualmente en acta, nunca hemos apoyado, porque reconocemos, y yo he hecho con todos los políticos, por la presencia de don Jesús Ramírez. Entonces, a la Comisión de las Mujeres para ver un expediente. A mí me molestó muchísimo porque él no tiene legitimidad ni para ir mucho menos para ir a hablar de temas que son tan importantes para nosotras en la Comisión de las Mujeres. Entonces pidan la renuncia como le piden la de Catalina Crespo. Pero como estamos hablando precisamente del informe de la señora defensora, y la señora defensora se expuso ayer a un show en la Asamblea Legislativa, ¿por qué se expuso doña Catalina de esa forma? Porque ella no ha logrado identificar dónde están los límites propios de una defensora y dónde están los límites de una fiscala. Ayer ella dijo que le iba a dar seguimiento a la fiscala, a la fiscalía. ¿Dónde están los límites entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder judicial, que son lecciones básicas de cívica? Ella no reconoce las diferencias, no reconoce nuestra institucionalidad democrática y los límites que hay. Entonces, cuando sigue tropezando con la misma piedra, cuando sigue siendo torpe sobre su manejo de este caso, no es que no se investigue, es que hay 3 vías, cada una donde corresponde, la judicial, la política y la administrativa. Esto no corresponde ya en este momento en manos de la Defensoría. Pero ¿cuál es la fundamental, doña Nielsen? ¿Cuál es la fundamental? Porque es que aquí me están diciendo, vea, yo dije, es muy curioso, porque me metí con la Sala Tercera y ya tengo un equipo de trolls que me están mandando para el carajo en Facebook. Pero digamos, José Joaquín Tortón me dice, Randall, póngase serio, ese es otro tema. No es otro tema, ese es el tema. El tema es el cuestionamiento penal al caso de la UPAD. Y si ustedes no estuvieron de acuerdo, doña Nielsen, con la elección de don Jesús Ramírez, ni con la de Catalina Crespo, la de Catalina Crespo no estuvieron de acuerdo, le han dado seguimiento, piden la renuncia. Jesús Ramírez, no estuvieron de acuerdo, le han dado seguimiento y no han pedido la renuncia de don Jesús Ramírez. Hemos dado seguimiento y ¿pide la renuncia? Hemos pedido la renuncia en otros momentos. Don Jesús Ramírez se tuvo que haber ido hace tiempo. Don Jesús Ramírez, el entronamiento del poder no es sano para nuestra institucionalidad democrática. Se tuvo que ir hace tiempo, don Jesús Ramírez. Doña Ivonne, ¿sabe por qué no los vemos pidiendo la renuncia? Porque no es casualidad. El caso de la UPAD y el caso de Carlos Alvarado, ¿usted sabe dónde llega? A la Sala Tercera, exactamente ahí. Por eso usted no ve al PAC pidiendo la renuncia de esos magistrados. Yo quiero verlos, doña Nielsen, el lunes, enviando un comunicado de prensa solicitando la renuncia de esos magistrados. Entonces así hablemos de congruencia, hablemos de claridad, hablemos de transparencia. Mire, yo aquí no vengo a defender a Catalina. Catalina puede defenderse sola y lo hizo ayer con su informe. Yo aquí lo que vengo es a demostrar que una vez más el PAC no tiene ni vergüenza, no se pone pero ni rojo, como lo dije ayer, hablando de opacidad, de falta de transparencia, de falta de congruencia, de todos estos temas que usted ha mencionado, con un gobierno que un día sí y otro día también, con magistrados que están en la sala y que ustedes no han pedido la renuncia y que una vez demuestran que son cortinas de humo para ver de qué se agarran para sostener a un partido político que está demandado por estafa, a un partido político que nos dejó con un hueco fiscal de 900,000 millones, con un partido político que además violenta nuestra constitución, con un partido político que ya no tiene tema para las próximas elecciones. Entonces se está viendo a ver de dónde se agarra. Esa es la realidad, pero yo quiero ver a la bancada oficialista de forma vehemente, y usted y doña Nielsen sabe, y mis compañeros diputados saben que hay un gran aprecio entre todos los compañeros diputados, pero cuando hay que decir las cosas como hay que decirlas, sin pelos en la lengua, a esta diputada no le va a faltar valentía para hacerlo. Yo quiero ver la solicitud de la bancada oficialista pidiendo la renuncia de Jesús, si tan indignada la tiene doña Nielsen en temas, como usted bien lo dijo, en la Comisión de la Mujer. ¿Por qué no pide usted la renuncia si le ha dado seguimiento? Porque ahí, en la Sala Tercera, es donde va a llegar el caso de Carlos Alvarado y todas las otras denuncias que tienen. Doña Ivonne,
de índole penal. ¿Y por qué no presionan, insisto, en el buen sentido de la palabra, a la fiscal general? Entonces, que es la que tiene la investigación penal y la investigación penal fundamental en este caso, porque efectivamente hay administrativa, política y penal, pero la que tiene repercusiones de que el presidente se vaya es penal. Esta diputada, Randall, ha sido vehemente en sus manifestaciones, en comisiones, en mis comunicados, en mis videos, en mis controles políticos, en solicitarle a la señora fiscal a que sea y que llegue de forma oportuna. Y lo dije cuando pasó el tema de la OPAT. ¿Por qué se tardó tanto la fiscalía en entrar a casa presidencial? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron expeditos? Y lo seguiré diciendo sin temor a equivocarme. Yo creo que doña Emilia Navas tiene todas las competencias y tiene todo lo que necesita para llegar hasta el fondo de todos los casos que están en la fiscalía. Pero sí, las cosas hay que decirlas como se deben. Y el tema aquí es un tema de incongruencia, sí, efectivamente, pero un tema de incongruencia entre lo que el PAC defiende un día y deja de defender el otro. Doña Nielsen. Bueno, yo creo que es importante reiterar que aquí hay una magistratura de influencia que la señora defensora ha perdido, que esa es la principal y única motivación nuestra para pedir que se abra un proceso para analizar su destitución. Ella le está haciendo un daño al país, no por el tema de la UPAD, está haciendo un daño al país por todas las contradicciones a la que ha llegado, por la falta de transparencia, por los conflictos internos que tiene a lo interno de la Defensoría. Nosotros necesitamos una defensora realmente que se ponga así las botas, que se ponga la chaqueta, que defienda junto con su equipo y que defienda este país y que vaya a defender a todas estas personas trabajadoras en la zona norte que han sido contratadas sin ningún tipo de condiciones laborales, ni ningún tipo de seguridad. Sí, a esas son las defensoras que nosotros necesitamos, a esa es la defensora, pero no una defensora que no entienda dónde están los límites de su actuar, que no entienda cuál es la responsabilidad de los protocolos de la Defensoría, a una defensora que le ha bajado, podríamos decirlo así, el piso a la Defensoría a los habitantes. Entonces, mi lectura es única y exclusivamente desde esa magistratura de influencia que le corresponde a la defensora, que a esa defensora robusta, esa legitimidad, a esa es a la que yo apelo, y por eso es que sí considero que se tiene que iniciar un proceso en la Asamblea Legislativa. Y respecto a la UPAD, hay 3 procedimientos que están corriendo a la vez, desde los administrativos hasta el judicial y por la vía política en la Asamblea Legislativa. Hemos apoyado y apoyamos esos 3 procesos. Hemos sido críticos desde un inicio sobre el nombramiento de magistradas y magistrados y sobre las características de la Sala Tercera. Hace mucho que don Jesús Ramírez no tuvo que estar ahí, eso es absolutamente claro. Pero aquí lo que está en juego es una institución tan importante para defender los derechos humanos de las y los costarricenses como la Defensoría de los Habitantes, y doña Catalina, al haberse encontrado en una serie de contradicciones y faltas a la verdad y poca transparencia en su gestión y con los conflictos internos, debilita a la Defensoría de los Habitantes en lugar de fortalecerla. Mi lectura es desde nuestra institucionalidad democrática y desde un enfoque de derechos humanos. Doña Catalina está debilitando a una institución tan importante para las y los costarricenses. Doña Ivonne, tiene un minuto final, por favor. Muchas gracias. Me alegra que finalmente haya una voz que defienda la falta de transparencia y que defienda la abundancia, o que más bien hable sobre la abundancia de opacidad, de incongruencias. Y yo, doña Nielsen, le aplaudo, pero espero que usted sea congruente también. Quiero verla congruente con otros temas también que han demostrado que se ha perdido esa, como dice usted, magistratura de influencia. Si hay alguien que ha perdido magistratura de influencia en nuestro país o capacidad de influencia, es el señor Carlos Alvarado, categorizado como el peor de los mandatarios en Latinoamérica.
entre uno de los peores, por todo lo que ya anteriormente hemos dicho. Pero yo no la veo a usted, señora Nielsen, golpeándole la mesa a su partido. Yo no la veo golpeándole la mesa a sus ministros. Yo no la veo a usted pidiendo la renuncia de don Jesús. Espero que así sea el lunes, ya que aquí lo ha dicho públicamente que usted no está de acuerdo y que usted considera que él no debería estar ahí. Esperaría yo un pronunciamiento del PAC el día lunes en relación a la magistratura del señor Jesús y de todos los otros magistrados que han demostrado su, como usted dice, pérdida de magistratura de influencia. Y yo reitero que no podemos seguir cayendo en este juego del PAC, de desviar la atención de lo que sí es importante. Las miles de familias que hoy necesitan comer y que necesitan ese bono proteger, que como se lo dije yo ayer a la señora defensora de los habitantes, debería entrarse vea, yo quiero decir, Randall, además, en cuanto al bono, que nosotros tuvimos el cuidado, y esta diputada junto con un par de diputados más, de que en la ley que aprobaba el dinero para el bono proteger, se pusiera que el PAC tenía que rendir un informe cada 15 días a la Contraloría. Y al día de hoy no han rendido el informe de los últimos 15 días. Entonces, ¿cómo hablamos de transparencia? ¿Cómo hablamos de congruencia? Entonces, ahí sí peleamos, Nielsen, por la defensa de los derechos humanos de los costarricenses. Pero yo a usted no la veo preguntando por qué llegó esa plata a los privados de libertad. Yo esto no la veo preguntando por qué llegó esa plata a gente en el sector público o a pensionados. Entonces, ese es mi tema. O sea, si uno va a ser congruente, debe serlo en todos sus alcances. En todos sus alcances. Y si va a defender un tema de congruencia, y si va a defender un tema de transparencia, y va a hablar de opacidad, entonces golpea la mesa cuando hay opacidad en todos los casos. Golpea la mesa cuando hay falta de claridad en todos los casos. Pero yo no veo eso en la bancada oficialista, pero eso no es más que el PAC siendo PAC. Doña Ivonne, muchas gracias. Doña Nielsen, muchas gracias también por estos minutos. Yo les dije antes de la entrevista que íbamos a durar 15, llevamos casi 45, pero les agradezco mucho. Yo solo las invito a ustedes y a los otros y otras 55 diputados y diputadas que por favor pongamos siempre el enfoque en el meollo del asunto. Somos muy tendenciosos, no solo los políticos, los periodistas también, a enfocarnos en lo que a nosotros nos parece importante. Y a veces hay que volver a ver un poco hacia afuera para entender que la gente tiene sus demandas en otro lado. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Son las 12:31. Nos agarró